Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, en este que ya es su programa Un Café con. Como siempre, pues nosotros llevándoles lo mejor, lo más positivo de la semana. Una semana un tanto ajetreada, un tanto difícil para el Ecuador. Sabemos que las decisiones que se toman a nivel dirigencial, pues en el país, siempre tienen sus repercusiones. Pero nosotros no nos encargamos de hablar de eso, sino más bien nos encargamos de ver el tema positivo y siempre dándoles a ustedes lo mejor que tiene la vida, que es el deporte. Así es que el día de hoy vamos a conversar de deporte también, no sin antes pues agradecer a nuestros auspiciantes. Queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, a sus personeros, en especial a don Patricio Pizza, que siempre está listo para ponchar esta entrevista y sacarla a través también de la 93.5 en FM. A la Cooperativa de Oro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, con su matriz aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte, y todas sus sucursales, ¿no? Tenemos en Cuellaje, en Ibarra, en Atuntaqui, en Imantag, también en El Carchi, en San Rafael, en Mira, en Ventanillas, en La Libertad y en San Gabriel. Y como les decía, pues, en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte, la matriz aquí en Cotacachi, Ecuador. También queremos agradecer a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón. Si usted tuvo ahora, pues por las festividades de la Jora, las festividades del Yamor, si usted se pasó un poquito por ahí de revoluciones y por ahí pecó un poquito, pues vaya, lo mejor en mariscos para que quede nuevitico. Está en Cevichería y Marisquería Señor Camarón, allá en Atuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eliodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, que tiene sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, las 2 salidas, desde Santo Domingo a las 6:10 y a las 2:10 de la tarde, y el retorno Ibarra, Puebla, Bancos, Santo Domingo, la salida también a las 3:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Queremos agradecer también a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Estos son nuestros dos pacientes, les dejamos con ellos un ratito y enseguida volvemos ya con nuestro invitado del día de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy me complace en presentar a una persona que creo que ha acompañado la trayectoria deportiva mía también desde hace mucho tiempo atrás, vecinos de barrio en algún momento, apasionado del tema agropecuario, apasionado también yo creo que si es un apasionado del tema agropecuario, también tiene que ser un apasionado, y ya le vamos a preguntar eso también, del tema ambiental, porque obviamente parte de eso también es el tema que al cual él se encarga, y sobre todo también un tema que tiene que ver con lo que él hace y desarrolla en su actividad deportiva, que es el andinismo. Así es que me complace en presentarles, le doy la más cordial bienvenida y también le agradezco por darse este tiempo de contarnos su historia a Marco Cabascango. Marquito, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, y el día de hoy quiero conocer todo acerca de la vida de Marco Cabascango. Muchas gracias, Ivancito, y un saludo a toda la ciudadanía que puede escucharnos a través de su medio. Bueno, para mí es un orgullo poder conversar con usted. Las situaciones del deporte, en mi caso, ¿no? Uno de los deportes que son menos promocionados, uno de los deportes que no tiene medallas, no tiene premios, uno de los deportes que pocas personas practicamos, pero que en sí nos permite disfrutar de lo que es la vida en la montaña. ¿Qué disfruta? ¿Qué disfruta Marco Cabascango cuando hace ascensiones a las montañas? Bueno, una de las cosas que primero uno tiene que pensar es que uno no compite contra nadie, compite contra uno mismo. Se mide los niveles de estado físico, de estado anímico, y cuando está en grupo, está pensando siempre en el grupo. No es solo, es un deporte donde estamos pensando en que yo puedo tener tal vez una capacidad física más alta, pero si alguien de atrás está con menos capacidad, hay que regresar. O sea, es un deporte de compañerismo en que nunca nos podemos dejar solos, abandonados. Entonces hay que pensar siempre en la seguridad. Y después de eso sí, en disfrutar de sus plantas, de sus aves, de su viento, de su frío, en disfrutar de las cosas que quienes se quedan abajo no pueden ver, ¿no? ¿Cómo se encuentra Marco Cabascango con esa realidad, con el andinismo, con el deporte? Bueno, en estos últimos años hemos estado un poquito más fuertes, lo llamemos así, ¿no? Hasta lo que sería hace algunos años, ¿no? En mi caso, yo en el año 83 empecé con la caminata Mojando Arriba, segunda edición. En ese tiempo se hacían las dos fases. Las dos fases, 2 días, por supuesto. En el 82, si la mente no me engaña, fue la primera. Yo a la segunda tenía 12 años, cuando amigos me motivaron, ya sabían, y creo que desde ahí empezó mi vida por caminar, ¿no? ¿Solo con amigos? Siempre con amigos. ¿Nunca fue con algún familiar o con alguien? Siempre con amigos. Solo amigos, ya. Sí. Entonces, así empezamos en lo que es caminar. En ese tiempo, como se hacía 2 días, perdón, la salida desde Quito, de Pomasqui, para descansar en Malchinguí, y al siguiente día continuar. Algo bonito, muy bonito. Entonces así empezamos en lo que es la montaña, ¿no? Desde ahí hasta ahora, salvo unas 12 secciones, no he fallado esa caminata. ¿Qué descubre Marco cuando va a esa caminata? Tal vez, creo yo, la capacidad física o la resistencia en caminar. Entonces eso hace que uno no se detenga, ¿no? Tomando en cuenta que nuestro tiempo había muy buenos caminantes. No es como ahora que hay las motos tanto, ni casi la mayoría de actividades se lo hacían caminando, pues, ¿no? Entonces es una prueba a uno mismo, ¿no? Yeah. Bueno, estoy con 12 años con gente mayor y que no se dejaba botar, pues, ¿no? Yeah. Atrás, igual, porque si me quedaba también, bueno, me dejaban, pues, no. Pero creo que desde ahí empezamos. ¿Qué decía, por ejemplo, mamá, papá de
esa aventura, por ejemplo, porque el hecho de pensar que mi hijo va a aventurarse en esa caminata, porque hay que recordar que implicaba un poco de riesgo también, ¿no? Claro. Hay que recordar que cuando eran las dos fases, yo pude hacerla, creo que un año después de lo que pasó lastimosamente esos accidentes y que por eso cortaron el tema de la cuestión esta de las dos jornadas. Ahora solo se la hacen una jornada desde Malchinguí hasta Otavalo. Pero un par de años después de lo que sucede esto, nos aventuramos también con algunos amigos, entre ellos Santiago Paredes también, al cual le mando un abrazo. Y nos aventuramos a caminar, pero sin hacer una pausa nosotros, ¿no? Desde Pumasqui hasta llegar a Mojanda, pero sin dormir. Era una caminata extrema, digamos así. Pero hay que recordar que eso implicaba un riesgo, ¿no? Y nosotros nos topamos con el primer riesgo, que eran las canteras en Pomasqui, ¿no? En donde prácticamente usted camina por el filo y el río está, se le escucha el río a penitas abajo, ¿no? Y eso prácticamente ustedes, digo yo, con 12, 13 años, era un riesgo, ¿no? El hecho de estar ahí. Claro, el asunto riesgo siempre va a estar presente independientemente del camino o el terreno o la actitud que uno se pone. El riesgo siempre está presente y por eso hay que estar, como se dice, con los 5 sentidos en lo que se hace. Y bueno, es que decía mamá en casa de mi mamacita, lo típico en ese tiempo, una comida mucho, para hidratarse mucho, no teníamos la capacidad que hay ahora, ¿no? El agua había que llevar en galón, la comida, hablemos de fritadita, bien envuelto y dosificado. O sea, los tiempos diferentes, pues no. El calzado no es el que había el de hoy, que mejor caminaba era con las botas de los militares. En fin, una época bien bonita, muy linda, que no se puede olvidar, por supuesto. ¿Qué recuerdo le trae a usted esa primera experiencia, el toparse con esa realidad? Si por ejemplo, yo le dijera, piense en lo primero que se le viene a la cabeza, ¿qué parte de esa ruta es la que se le ha quedado grabada en la memoria, Marco? La parte más que siempre, y no lo olvidaré, es la parte de Sal si puedes. Ya. Y siempre me acordaré de esta parte porque, bueno, después de bajar las canteras, de pasar por el sector de los aguacates, las haciendas, pasar el río Guayabamba, ya viene el Sal si puedes, para descansar en la Josefina, que es la Panamericana, y continuar ya con la Bodoquera, ¿no? Sal si puedes es una de las partes donde creo yo hice amistades, o hicimos amistades porque es donde si podías ayudar, ayudabas, y si tenían que ayudarte, te ayudaban. Pero asimismo había las mayores personas que ahí es donde decían ya ni no más, ni más, en fin. ¿Y por qué les recuerdo esa parte? Porque en el año 86, sí, en el 86 nosotros tuvimos el terremoto, si no me equivoco, el 5 de marzo, me parece, del 86 tuvimos el terremoto. Y a raíz de eso en Otavalo se crean los grupos de socorro. Nos activamos los jóvenes en Cruz Roja, en mi caso después activamos Cruz Amarilla, que eran grupos de rescatistas, de socorro en nuestro medio, ¿no? Entonces en ese tiempo, ya cuando teníamos esa actividad, uno se caminaba Mojanda arriba 2 veces, porque claro, nosotros 8 días antes recorríamos todo el camino para ver viendo cómo estaba la actividad. Y siempre mi posición de ayudar era en el Sal si puedes, porque sabía que era la parte más extrema y la que más siempre recordaré de Mojanda. ¿Por qué? Por el tema de solidaridad y de ayuda. Y sobre todo porque me parece que, bueno, en realidad la caminata Mojanda arriba yo creo que todos los tramos son fuertes, ¿no? La Bodoquera mismo, ¿no? Es el tramo más largo en el que parece que nunca se acaba, ¿no? Sí, pero la diferencia es que en el Sal si puedes, uno se baja al río Guayabamba y por el calor se consume el agua. Y cuando empieza esa cuesta no hay quien le socorra. Y una vez llegado a la Josefina ya hay la ayuda, la hidratación había, pues ¿no? Y hoy ya no se lo hace. Pero en esa parte un bocado de agua era salvación. Sí. Qué bueno. Ahí se topa con esta realidad de la caminata, ¿no? La caminata Mojanda arriba ha sido, creo que,
un símbolo de historia también, ¿no? Porque Sí, sí. en realidad esa era la ruta que seguían nuestros antepasados para ir y volver de Quito, ¿no? Ir Así y es. volver de Quito y eso es impresionante, como digo. Pude hacerla yo, creo que la única vez que he ido, la hice así, como le digo, en un solo tramo, en una sola andada. Creo que nos quedamos ahí en el mismo Sal si puedes, me parece que un par de horas, unas 2 horas y seguimos caminando, ¿no? Y fue interesante el hecho de poder al final llegar a Mojanda con todo el Son cansancio que es. experiencias de... Eso a los 12 años. ¿Nunca practicó otro deporte, Marco? A partir de los 6 años yo practicaba halterofilia. Ya, Practiqué hasta que me casé. ya. Eso sí lo dejé. Pesas, ¿no? Sí. Levantamiento de pesas. En halterofilia, sí. Ya. ¿Qué tal ese deporte? Bueno, duro. Bueno, en ese tiempo se tenía el físico, el estado también, ¿no? Pues sí, llegué a la selección de Imbabura, participé en unos 2 torneos, pero nunca fui en élite al final. Ya. Sí, pero un deporte bonito, ¿Cree nuevo. que eso le ayudó también en algún momento al tema de lo que hace ahora? En sí, yo creo que todo deporte es disciplina. Todo deporte es formación personal, es maduración de cada uno y sí influye. Partimos desde la concepción esta de la caminata Mojanda arriba. ¿Cuándo ya se topa con el andinismo como tal? Bueno, el alpinismo empieza como mencionaba ya cuando creamos los grupos de socorro. Yo pertenecía al grupo que se llamaba de Cruz Amarilla, Servicio de Voluntarios del Ecuador, con algunos otavaleños, por supuesto, ¿no? Y conseguimos que nos entrene un teniente Telmo Méndez, sanpableño, pero teniente del Cuerpo de Bomberos en Quito. Un señor de unos 55 de alto, muy pequeño, con palabras muy baratas para poner orden, Ya, pero que nos formó, que nos enseñó a hacer andinismo con él, sí, ya empezando en el Imbabura, especialmente, que siempre será la montaña sagrada para todos. Cuando teníamos que hacer 2 días, acampar en la base de la montaña y utilizar equipo que no existía. Bueno, los bomberos tenían algo. Hoy existen los arneses, con él teníamos que utilizar lo que antes llamábamos sogas, nombre para nosotros era eslingas, que era la soga de cabuya, para hacernos la silla dinámica, sujetarse. sí, para sujetarnos, y existían solamente los guantes o pasamontañas que los llamábamos de lana, de nuestros artesanos de la Plaza de los la Ponchos. Plaza de Ponchos. En fin, comparado con lo que hoy es muy diferente. Entonces ahí es cuando aprendí con él bastante, porque una de las especialidades de él siempre fue el rescate. Ya, Y todo era cuerdas, irnos a las rocas, amarrarnos en seguros y rapelar. eso botarnos. quiere decir, Marco, que de no haber existido, creo yo, el terremoto del 86, Posiblemente. no se enamoraba de las montañas. Claro, porque la caminata a Mojanda Arriba era algo que iba un año y no había que faltar, porque en fin, pero en cambio ya el andinismo empezamos con él. A él le encantaba subir, era enamorado del Imbabura. Y una vez que se encontró con nosotros, A cada rato. cada rato, y siempre innovando él, porque él nos enseñó la seguridad y desde ahí nos quedó, pues no, que no puedes nomás coger y salir y irte, porque las montañas son sagradas, las montañas tienen energía, las montañas nos sienten cuando vamos, y también uno hay que respetar cuando nos permite avanzar o no. ¿Ya? ¿Cómo se dan cuenta, por ejemplo, de eso? ¿Cómo darse cuenta si es que no estoy infringiendo esa energía de la montaña? Bueno, una de las cosas que en mi grupo, en mi club de ahora, una de las cosas que puedo decir es que creo que siempre me permiten hacer a mí la oración. O sea, siempre nosotros hacemos oración, por más, digamos así, fácil que le veamos. Por más favorables que sean las condiciones, digo. Siempre hacemos una oración de permiso a la montaña.
que nos permita disfrutar, que nos permita llegar y que nos permita hacer cumbre, pues, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el clima en primer lugar es el que hay que determina, analizar, ¿no? Ajá. Si es que va a llover mucho y no estamos bien equipados, tal vez 2 o 3 bien equipados, los demás no, hay que tomar decisiones, ya son anuncios. Muchas veces un resbalón nos anuncia. En mi caso, muchas veces se siente, ¿no? Se siente porque como que le dice, No. atrás está, no te arriesgues. Sigue. Y bueno, gracias a Dios hasta ahora hemos hecho muchas cumbres y 0 accidentes. Ya. Una que otro resbalón, así no Una mayor, caidita, raspones, nada más. pero gracias a Dios no cosas grandes, ¿no? Entonces se siente y uno se cree, pues, ¿no? En los En hayas. esas señales. Claro, se cree, ahí se cree en la energía que hay arriba. Ya. Marquito, usted hablaba de que con este teniente que ustedes hacen, digámoslo así, tienen sus primeros encuentros con la montaña y hacen esta especie ya de ascensos. Empieza esta larga travesía que ha tenido, ¿no? Estamos hablando de que desde el 86 estamos hablando más o menos de 40 años ya, ¿no? 40 años haciendo andinismo. Pero me imagino que la primera experiencia debió ser una de las no digo de las mejores ni las peores, sino que una de las que me imagino marcó la vida de Marco. Tal vez cuando cumplí mis 17 años. ¿Ya? Y desde ahí no lo he dejado, ¿no? Siempre estoy en una montaña en mi cumpleaños. ¿Ya? Porque coincidió en el Cotacachi. ¿Ya? Cotacachi es la montaña más respetada de todos los andinistas. Así dicen, ¿no? Es la más respetada, la que más le tenemos mucha consideración. Respeto. Mucho respeto. Hay andinistas de élite, muy calificados que se meditan bastante. En cambio, Limbabura es una montaña también de respeto, pero tiene sus senderos seguros, en fin. Mucho más amigable, digamos así. Entonces, recuerdo, sin planificación, nada, consiguió que vamos al Cotacachi. En ese tiempo, igual 2 días, había que subir desde el control hasta el sitio de refugio, esperar y al otro día intentar hacer cumbre por el lado oeste, que era el único camino en ese tiempo. Entonces, coincidió que era mi cumpleaños, 17 años y creo que por eso me gusta la canción, tan 17 años. Ya. Entonces, de ahí marcamos, tengo de estar en mis cumpleaños en alguna montaña. Ya. Pues, ¿no? ¿Qué recuerdo tiene de ese día? Por ejemplo, De ese la día, preparación, ¿no? Porque me imagino claro, que hasta ahora, digo yo, ¿no? Yo digo, les admiro y eso conversamos también con Freddy, que es parte del club también. Y yo le decía, ¿no? Creo que fuera de micrófonos o en la entrevista mismo, le decía que muchas veces yo he ido a la piedra de Guanturrumi, en especial Tintaro. cuando era soltero y era un poco más joven. Siempre me gustaba subir porque era un sitio de paz, de tranquilidad, en donde uno podía ver la laguna, verle a Limbabura. Pero hubo una vez que marcó mi vida, ¿no? Y fue una vez que yo me acosté de cabeza hacia Otavalo y pude verle al Limbabura en todo su esplendor, ¿no? Y claro, como las nubes se mueven, prácticamente parecía que el Limbabura se venía en contra de mí. Y yo desde ahí dije, tuve que coger, sería tanta digo yo, la sugestión que tuve de esta misma energía que usted dice, que yo lo único que hice fue coger la mochila que estaba cargado y bajarme enseguida, porque fue tanto el miedo que me transmitió eso, que tuve que salir de ahí volado, ¿no? Estaba solo, siempre llevaba un libro, alguna cosa para leer, y me bajé al vuelo, como se dice. Y desde ahí quedé con esa pica. Yo decía, en algún momento alguien, tengo que subir, tengo que hacer cumbre en algún momento de la vida. Pero yo hasta el momento no he podido hacerlo, ¿no? Y ahora, como dice, como me dijo igual Freddy, como sé que ustedes también lo hacen, ahora no es pues nomás. Antes
los antiguos, ¿no? Yo recuerdo mucho de mi abuelo también, que él decía, vamos a la Imbabura, y vamos, y subían, y lo hacían, ¿no? Y llegaban. Pero ahora ya las cosas han cambiado, ya, como dicen, somos hasta inclusive un poco más de cristal, y hay que prepararse. ¿Cómo se preparó Marco para esa subida al Cotacachi? En ese tiempo yo ya entrenaba halterofilia. El estadio físico era bueno. Hablemos así, las amistades eran otras. O sea, el espacio para el deporte y el espacio para voluntarios. Y los voluntarios de ese tiempo, tanto los amigos tableños de Cruz Roja como de Cruz Amarilla, éramos a lo militar, pues, ¿no? Ya. Al trote fuerte, al teque, a la flexionada. Entonces, y como que también había no hablemos una competencia, ¿no? O una enemistad entre instituciones, pero sí había como que a ver cuáles son más fuertes porque estábamos en los mismos lugares, que había que caminar, habían las pruebas deportivas, de atletismo. Físicas, ¿no? Físicas, donde también se demostraba. Una rivalidad sana, digamos así. Pero si comparamos con los deportes como es el fútbol, el tenis, hablemos de entrenamientos previos, no lo hacíamos, ¿no? Era la resistencia, pues la resistencia, diferente a lo que digo hoy. O subes o te arrastramos en esos tiempos, ¿no? Porque no había las facilidades de comunicación de hoy, no, todo muy diferente. Entonces, y la edad también, pues, la edad en esos tiempos era, creo que la mayoría éramos, como se decía yo, de caucho, éramos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Marquito, quisiera volver nuevamente con esta experiencia de subir al Cotacachi. ¿Lo ha hecho en otras ocasiones? Sí, hace 2 meses estuve también ahí. Y como decía, ¿cuál es lo que me marcó en el Cotacachi? Porque la primera vez en los 7 años que fuimos, el Cotacachi me robó mi casco. Ya. En ese tiempo nosotros ocupábamos los cascos de los albañiles. Ya. Casco no muy seguro como los de ahora, que son de montaña, ergonómicos, que permiten poner la linterna. Todo casco de albañil. Y tanta era la emoción de estar llegando a la primera canaleta, que lo conocemos, que es una roca, hablemos unos 4 metros, ¿no? Entonces uno se va trepando y de golpe a ver qué hay al otro lado. Del rato que uno saca la cabeza, ¡pum! Ya. El viento es fuertísimo, pues saca y se me llevó el casco y nunca lo volví a ver, pues, hasta ahora. Ya. Entonces me marcó esa, ¿no? Entonces, desde ahí como que digo, y creo que la mayoría de que hemos caminado allá le tenemos como nuestra mamá montaña sagrada. Ya. Listo, Marquito, vamos a hacer una pequeña pausa mientras nos tomamos el cafecito. Nosotros queremos agradecer a nuestros auspiciantes, como siempre, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Inos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita. También queremos agradecer a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León, este café que me estoy sirviendo el día de hoy con mi invitado. Volvemos ya con estas experiencias que tiene Marco Cabascango en las montañas y en el alpinismo. Vamos a ver si tiene contabilizadas cuántas cumbres ha hecho y hacia dónde nomás se ha dirigido. Así es que volvemos en un ratito con más de esta entrevista. No se vayan. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos.
Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. Recordarles siempre que nosotros estamos todos los domingos 8 de la noche aquí en Huella Deportiva, un café con. También agradecerle al municipio de Cotacachi que hace posible de que nosotros utilicemos también la fanpage de Facebook, en donde también se está retransmitiendo esta entrevista. Así es que queremos agradecerle también a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Inos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Marquito, nos habíamos quedado en los primeros ascensos, pero yo quisiera preguntarle, me imagino que debió haber hecho un montón de montañas, ¿no? Un montón de cumbres. ¿Cuál ha sido la que más le ha costado? La que me ha costado Chimborazo. La ¿Por qué? Reina, por su altitud. Son 6.206 metros. Es bastante fuerte. Creo que es en la montaña que más lloré. Porque cuando llega por primera vez después de un esfuerzo, uno se siente sentimientos, pues no encontrados, y una de las más duras para cualquier montañero. Ya. Dice una en las que más he llorado. ¿Ha llorado en otras? Sí. Lo que pasa es que uno se sube a una montaña siempre con, al menos yo, siempre por dedicarse a alguien. O un agradecimiento, o un esfuerzo, una felicitación, un saludo. Siempre que se hace una cumbre es para dedicarle a alguien por algo. Sí, veo en las redes sociales que cumpleaños de su esposa, de sus hijas, siempre estaba ahí dedicándoles esa cumbre desde allá. Siempre, o algún amigo, o es conectarse, porque estar hacer los esfuerzos, especialmente en alta montaña, ¿no? Nosotros tenemos una distribución en nuestro medio de alta, media y baja montaña. De las altas montañas que son consideradas Chimborazo, Cotopaxi y Cayambe, uno tiene que ir con la mentalidad de que hay que tratar de cometer cero errores. Tiene que prepararse muy bien antes, aclimatarse bien, estar muy preocupado de su equipo, en llevar solamente lo necesario, lo básico, cuidarse en la alimentación, saberse hidratar, tener un ritmo de respiración que le permita continuar, adaptarse al grupo, porque se hace cordadas las que se llama, entonces en la cordada uno tiene que no soltarse ni hacer que se suelten quien esté adelante o atrás. Por lo general las cordadas son de 3 personas, ¿no? De los 3 hay que dar el paso al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sincrónicos, no puede jalarse, no puede jalar. Entonces, las cordadas quiere decir cuando ustedes van sujetos, ¿no? Sujetos, con seguridad. Con alguna soga. Nuestras cuerdas, las cuerdas dinámicas que tienen una distancia exclusiva que se pone, nuestros arnés, nuestros mosquetones, los pioles,
nuestros pies con los crampones, que las gafas estén bien, porque, y más que todo eso, la adaptación y saber manejar el equipo, que no es nomás de coger y, o sea, hay lugares donde uno se tiene 1 o 2 minutos para ponerse crampones rápido, porque si uno se sacó los guantes Y no ya pudo hacerlo. ya Sí, las popular. manos se enfrían, en fin. Y cuando está arriba igual, muchas veces hay solamente tiempo para sacar, hacer La foto la foto y y hasta bajar. luego. Entonces, es bonito, ¿no? Entonces, pero como digo, es, eh, es pensamiento. Yo siempre digo que mi cumbre no está arriba. Mi cumbre es cuando llego a casa, Ujú. cuando regreso. Cuando vuelve y vuelve sin novedad. Sí, sí, esa es la verdadera cumbre. Eh, ¿Alguna vez, digámoslo así, hablaba del Chimborazo, ¿no? En donde prácticamente hacen, digámoslo así, pernoctan o acampan en el refugio, ¿no? El día anterior. Y luego hacen el ascenso, me imagino que a primeras horas de la mañana, ¿no? O a medianoche en este caso. ¿Cuánto tiempo le ha tomado subir al Chimborazo? El chimborazo es de acuerdo al desnivel físico, a la cantidad de cordadas que existan, ¿Ya? influye mucho, porque no es como en el atletismo que quítate que voy pasando Ah, corriendo. ya. Hay que respetar mucho a quienes están adelante y atrás. Eh, Depende del clima y, y también la situación siempre personal, como siempre de cada uno. Estamos hablando entre 6 horas, 6 horas y media, O sea, eso quiere decir que normalmente. salen 12 de la noche y están llegando 6 Seis, y seis y 30 el media, amanecer. 7, sí. Y es Es de enseguida. Llegan, hacen cumbre y otra vez la bajan. mayoría de montañas sucede eso, la Ujú. mayoría. Incluso el Imbabura, Cotacachi, nuestras montañas de aquí, el mismo Puya Puya. Muchas veces se llega y está un viento tenaz que hay que la foto Y otra vez y bajar. media vuelta, sí. Ya. Em, Hemos hablado del Chimborazo. Hablemos el Cotopaxi. También me imagino que es una montaña que hay que tenerle Sí. respeto. El Cotopaxi, una de las montañas que más visitantes ha tenido, diría yo, que más es con una ruta muy segura, eh, 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 con un buen servicio en los refugios, transporte, porque hoy al menos su carretera lo permite. Pero también el Cotopaxi es una de las montañas que más miedito puede dar. Por ejemplo, en estos días estamos con alerta. Claro que sí. Estamos con alerta. Es una de las montañas que más tiempo se ha parado y han dicho, esperen, no hay cómo subirle. Entonces, creo que es una montaña que más anuncia peligro en cualquier lado. Y donde también se han dado accidentes, pues no. Entre Chimborazo y Cotopaxi son donde más se han dado accidentes. Eso le iba a preguntar. En algún momento, siempre lo hacen, por lo general, muy pocos andinistas son andinistas solitarios, ¿no? Que me imagino que Sí, sí debe haber. Debe ser inclusive, me imagino que el triple un porcentaje muy elevado de complejidad y de riesgo también, porque subir solo implica muchas otras cosas más, ¿no? Pero por lo general ustedes lo hacen en grupo. en grupo. ¿En algún momento de la historia o de su trayectoria deportiva en el tema del andinismo, han tenido que volver por alguna persona del grupo? O sea, digámoslo así, estamos a poco tiempo de llegar a la cumbre, pero hay una persona que no aguanta más, no soporta más. ¿Han tenido que regresar? Algunas veces. Ya, Algunas veces. Porque inicié diciendo, cuando se sale en grupo es solidaridad. O sea, la diferencia de los demás deportes es, y lo que nosotros decimos, la montaña está ahí, no se mueve, nos espera. No es como el fútbol, hablemos, que es fecha, tal fecha, si no ganas, pierdes, en fin. La montaña es, si tienes posibilidad, vas ahora, si te permitió como llegar, llegaste. Si no llegaste, hay que volver. Lo que sí hay es que decirlo es que, un ejemplo, si 50 veces subo una montaña, las 50 son diferentes.
Ya, Uno se memoriza el camino, todo, pero la forma de subir, con quién sube, cómo sube, con el clima que se está, con las plantas mismo, con las nubes, siempre será diferente. Siempre será diferente. ya. Y una parte de eso también, como decía usted, es esta parte de la solidaridad, ¿no? Cuando se sube en grupo. ¿Cuántas cumbres? ¿Usted tiene contabilizadas cuántas cumbres ha hecho? Bueno, yo tengo una particularidad. Nosotros en el 2020 fundamos nuestro club, ¿no? Fuya Fuya, Fuya ¿no? Fuya, que es hasta ahora. Y coincidencialmente en ese año, con Freddy, que hablábamos, Freddy y otros amigos más, ¿no? Cipuentes, en fin, subimos Cotacachi. Ya, En esa ocasión no hicimos cumbre, porque tuvimos que regresar en ese tiempo, los lobos. ya, Eh, Armamos nuestro campamento, tipo 7 de la noche, estaba bonito todo, cuando de golpe vimos algo, unas bolitas que brillaban. Cuando nos dimos cuenta, alrededor había un montón de de lobos. lobitos, pues, ¿no? Ya, Pero ni aullaron nada, pues, ¿no? Solo vimos así, ese rato tuvimos que regresar a acampar en las antenas, que hasta ahora son cuidadas por los militares, ya, en donde estaban las antenas en ese tiempo de Teleamazonas, de Cuavies, para el otro día hacer pum. Pero el otro día ya habíamos perdido como 3 horas de donde se acampaba. Entonces, regresamos, no hicimos cumbre, por supuesto, regresamos y al regresar yo me encontré con una repisa hecha por la naturaleza, pues no, en escuadra 90 grados, más o menos unos 40 centímetros. Y en ese lugar que hay que tener tanta seguridad, yo decidí cargarla, pues. ya, Decidí cargarla y desde ahí yo tengo siempre, como yo soy muy creyente en la energía de la naturaleza, en la energía de la montaña, siempre pido un permiso y tengo una roca de cada cumbre. ya. Entonces, si le veo la roca, me acuerdo, digo, tal lado estuve con tal persona, sí, pero no tengo un registro de decir tal fecha estuve en tal. Habría que contarlas, habría que Habría que contar contar las las rocas. Pero me imagino que sí debes saber cuáles han sido las montañas que hasta el momento ya ha coronado o ha intentado coronar. He estado en Cayambe, en Cotopaxi, Chimborazo, y Liniza Norte, Liniza Sur todavía no lo he podido hacer. ¿Cuáles son las particularidades de estos dos líneas? Porque hay mucha gente que habla sobre estas dos El montañas. Liniza Norte es una montaña de mucho respeto, muchas veces sí está con nieve, tiene un sendero marcado, unos vientos bonitos, a una diferencia de 100 metros aproximadamente con el sur. La diferencia es que el Liniza Sur está siempre con hielo, pero es bastante técnico. Es bastante técnico. Entonces, la preparación física y aparte de la preparación en equipo también tiene que ver con la preparación física. Hay que saber escalar paredes muy particulares, entonces Verticales. es bastante, sin tener la altitud que el Chimborazo, es mucho más técnico. Ya, O sea, es más bajo, pero es técnico. ya, Hablemos así como en Cotacachi. Cotacachi casi no está con hielo y cuando no está con hielo tiene roca muy suave, sueltita. sueltita que manda peligro. En cambio en el Liniza Sur está con nieve, pero hay que, en ese caso yo no soy experto, por los analistas expertos conocen. Dicen, hoy se va a dejar picar o Ya. no. Es del estado por eso es técnico. Ya. Los Ilinizas, el Cayambe, el Chimborazo, el Cotopaxi. Coyanahuaco, Pahuapichincha, uno de los que más me gusta y siempre vamos por entrenamiento, siempre fui, Ya, que es el que más entrenamos y en el que más disfrutamos, ya, porque es donde más nosotros hemos escuchado ruidos
extraños. A eso ya vamos a conversar. Eso ya vamos a hablar también. Antes de eso, sin pasar este tema de los lobos, ¿cómo enfrentar una situación así? Porque hablemoslo así, acá digámoslo así, en el ámbito normal, nosotros nos encontramos primero con los lobos, que son ahora los perros, que son los lobos, digámoslo así, ya domesticados, ¿no? Y claro, aquí le indicas un palo, una piedra y obviamente en algún momento el perro tendrá que irse. Pero ¿cómo enfrentar una situación de estas? Esto hablando únicamente solo de lobos, pero tomando en cuenta de que uno en la naturaleza o en una parte tan alta ya no sabe con lo que se va a topar, ¿no? Puede inclusive existir osos de anteojos que muchas veces... Que no hay que desafiar. ya, No hay que sentirse nunca, por más pequeño que sea el animal, el animal, no hay que... O sea, ellos están en su hábitat. Nosotros somos los que los estamos invasores. invasores. Entonces hay que respetar y tratar de retirarse, pues, ¿no? De no provocar. Porque en esta ocasión que te cuento, nosotros teníamos en una época que era nuestra preferida de Cotacachi, pero por los caballos. Ya, Había una parte donde se llegaba caminados día entero, tipo 6 de la tarde, ya acampados, y corre a una colinita para ver el lado del frente de los pajonales, donde a esa hora, tipo 6, cuando salían los caballos salvajes, ni de tiempo. O sea, sabíamos eso y era más que hacer cumbre, ¿no? Muy felices solamente con ver la salida de los caballos en manada, salir de la parte que estaba detrás de Cotacachi, ¿no? Estando todavía bajo los pajonales. Hay cosas bonitas, ¿no? Y también ir por los mostiños, en fin. Entonces, no hay que desafiarle a la naturaleza. Pues, ¿sabes? Vimos los ojitos brillando cuando los lobos, todas las linternas, pues tiempo las linternas de 3 pilas, grandotas, Las grandes, no como ahora, ¿no? A y encender las eran grandes linternas. y no alumbraban mucho también, Claro, las que no alumbraban las bastante. linternas, desarmen. Pues teníamos la fogata, ¿no? La fogatita, apaguen rápido Apagar. bien y vámonos, no hay que... O sea, la naturaleza, los animales, de las plantas... Avisan, ¿no? Avisan. Las plantas también. Porque uno cuando se camina, muchas veces hay que pisar plantas. Y las plantas, cuando no se tiene la habilidad respectiva, uno puede ir con un resbalón. Un tropiezo por ahí. Eso. Entonces, es que es vida. Es vida. Ujú. Ahora ya hemos hablado de todo este tema de la preparación. ¿Cómo se prepara Marco para hacer una cumbre ahora? Ya hablando de que debemos de estar pasados los 45 años, debe ser, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Muchas gracias por haber. No, ya estoy en unos 54 años. Ya, Bueno, mi trabajo me permite, ya. porque mi trabajo es de De no estar quieto. no estar quieto, es de caminar, de moverse a un lado, a otro lado, en fin, en la situación física. Una de las cosas que muchas veces a quienes se suben montañas, solo montañas, y quienes ahora practican trail, por ejemplo, Ya. que es un deporte de correr en montaña también, es siempre, como digo yo, más que la física es la mental y a competir contra uno mismo. Así es, quiero llegar allá y yo sé que puedo. No me importa en las horas que lo haga, en el tiempo que lo haga, lo importante es que llegue. Por eso decía que no es un deporte donde hay una medalla, hay un trofeo. O sea, el mayor trofeo que se tiene ahí es lo logré y La incentivar. felicidad. Porque hemos tenido mucha gente, yo siempre les digo, muchos conmigo ha sido la primera vez en una cumbre, por molestarles, ¿no? Y ya no han vuelto. Entonces, es pasión, Ya. pasión, es ganas de compartir con la naturaleza. Ya. Ahora sí vamos al otro tema, Marquito. Esta cuestión que usted hablaba en algún momento. ¿A qué se refería con eso de los ruidos? ¿Qué es lo que usted ha sentido? ¿Qué es lo que ha vivido usted
en este ámbito ya un poco, saliéndonos un poco del tema deportivo, que tiene mucho que ver, ¿no? Porque Ajá. al final es parte de esta energía también que tiene la montaña. Sí, sí, sí. Bueno, en alguna vez estábamos subiendo, fui. Por entrenamiento, con mi amigo Freddy, que siempre estamos casi en la mayoría de montañas juntos, salíamos desde donde yo vivo, la Coyahuaso, le cogía a él en La Pana y directo Moján. a Mojanda, Y de ahí a subir. a subir y bajar caminando hasta la casa, Ya. cuando éramos de caucho, ¿no? Entonces, en alguna ocasión se nos ocurrió, empezamos a caminar de madrugada al Buya, tipo 3 de la mañana. Nos arriesgamos, subimos una, está bonita, empezamos a llevar a otros amigos. Recuerdo una Navidad, alguien me regaló un láser. Me regaló un láser, Freddy, tengo este láser, vamos a probar. Y Ya. subimos y ya en medio pajonal le prendí y iba jugando, haciendo, íbamos conversando y fin, le apagué. Cuando escuchamos algún sonido que nunca, que no era la primera vez que subíamos, ya habíamos subido algunas veces, nunca lo Lo habían se sentido. extraña, Ah. extraño. Esto pues, escucha así, los escuchan así. Y el cuerpo, ¿sabes? Se pone a la defensiva, pues no, ves que ¿Qué es lo que pasa? entonces pasó. Tenemos que ir otra vez a ver si es que calculemos las horas. Y otra vez. Entonces ahí nos pusimos a investigar por qué los ufólogos pasan allá, pues no. Se cree que puede ser sonidos, tal vez, no sé, de extraterrestres o estamos locos, algo, pero es lo que queremos ir a seguir escuchando, Lo que se siente, lo ¿no? que se siente. Ya. Que al inicio, claro, con temor, ojalá escuchemos, o sea, ojalá tengamos La suerte. la suerte de escuchar, ¿no? Ujú. Pero en este caso son sonidos de que no nos dicen no avances. Pero en cambio ha habido otros lugares donde un resbalón o el ver los hayas ilusionan y dicen, no, hasta ahí nomás. O sea, es ¿Se muy siente diferente, eso? ¿Se siente eso? sí. Muchas veces el mismo viento hace un ratito que te empuja y dice, no, me está Avisando. sí, y yo creo en eso porque justo en el Chimborazo, en una ocasión, al iniciar en las setas, que lo llamamos, a mí me cayó una roca en el casco. Me cayó una roca en el casco, sentí y les dije, me cayó una roca y bueno, pues en ese tiempo, en esos años, y bueno, hasta ahora, pues no, el haber estado mucho tiempo preparándose, el costo que tiene una ascensión, porque eso sí es un deporte que sí es carito también, ¿no? Especialmente en el equipo. Eh, no lo paré mucho asunto, sigamos, caminemos, hicimos cumbre. Es más, creo que fuimos la única acordada que hicimos cumbre, los de mayoría regresaron. Y cuando ya estábamos de regreso, tipo 8 de la mañana, así que estábamos ya en las rocas nuevamente, había que tomar un sorbo de agua, me di cuenta que no podría abrir la boca. Porque mientras estás arriba, tú estás en adrenalina y los sentidos así. Pues ya estaba abajo, ¿no? Y por supuesto el casco todavía con hielo y todo, ¿no? Acabamos de tomar los sorbitos de agua, empezó a deshidratarse y alguien me dijo, ve, tu casco está hecho un hueco. Entonces de ahí había que orar y darle gracias de que No pasa abajo nada. mismo. Es por eso entonces, si yo siempre tengo y les digo a los demás, ¿no? Hay montañas que no lo paran bola, ¿no? Les digo, no, la montaña nos dice que aquí nomás. Ya. Entonces son anuncios, no sé, se siente, ¿Has se tenido siente. visiones en la montaña? Bueno, uno siempre se ve imágenes en las rocas, se ve imágenes en el hielo, se ve formas de caras, en fin, pero es a lo que vamos. Muchas veces dicen, bueno, esto haciendo un paréntesis también, ¿no? Y esta cuestión también de la alta montaña, como usted dice,
Muchas veces este tema de la falta de oxígeno también hace que nuestro cerebro empiece a guardarse la energía, porque obviamente nuestro cerebro funciona con energía y sobre todo con oxígeno. Pero una vez que se sube, dice, se pasa el nivel que cada ser humano puede soportar, que esto es indistintamente, ¿no? Unos podrán soportar más, otros podrán soportar menos, por eso es que hay el bendito, ¿cómo es que le dicen? El soroche, cuando te agarra la montaña, que saben decir, ¿no? Y ahí se toman el agua de, ¿qué es? De sunfo, ¿no? La agüita de sunfo. Entonces dicen que por lo general cuando tú ya pasas el nivel de los metros sobre el nivel del mar que tú puedes soportar, tu cerebro empieza como a apagarse, ¿no? Como para guardar la energía y que no se sienta, no se vea afectado después. Y es ahí donde empieza toda esta cuestión también, ¿no? El hecho de que muchas veces dicen a personas que han subido, por ejemplo, el Everest, que les preguntan sumas o restas tan sencillas, pero que se demoran en contestar porque obviamente su cerebro está como apagado para lograr hacer el tema de cumbre. ¿Alguna vez, Marco, y esto ya para finalizar, lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto en este tema del deporte y de las entrevistas, ¿alguna vez Marco se ha sentido así, mal? ¿Se ha sentido, a pesar de toda la preparación física, mental que ha tenido, en el momento de la ascensión o que ya ha estado en ascenso, se ha sentido así como mal, como decaído y ha tenido que volver? Sí, me ha pasado. Lo que hay que entenderlo técnicamente es que, bueno, nosotros decimos hasta en el fútbol, ¿no? Juegas el fútbol en la altitud, funcionas más así, pero en el campo de, de los excursionistas, todo, hay que entender que en nuestra atmósfera nosotros tenemos el 21% de oxígeno, estés en la costa o esté a media montaña, en fin. Lo que influye es la presión atmosférica. Ya. Y la presión atmosférica también tiene que ver mucho con el estado anímico y corporal. Por eso hablaba de que hay que alimentarse, hidratarse bien. Y hay un dicho que yo siempre me río, dice, solo los despechados van a la montaña porque ya tienen que más que... Entonces tiene que influir el estado anímico. Y ahí es cuando sucede esto. Independientemente de que uno no se esté con el equipo completo, yo por lo general a las bajas trato de estar lo menos protegidos porque es adaptación y eso permite hacer altas cumbres. Pero si uno a las montañas medias o bajas se va bien arropado y todo eso, como que hay mucha comodidad, entonces hay que darse. Pero sí me ha pasado muchas veces lo que pasa, nos coge lo que decimos más de altura, lo que tiene que ver mucho con la situación, muchas veces sentimental y corporal. O muchas veces a última hora me comí Algo que no debía comer. que no debía comer y que no se debe comer, más bien dicho. Por ejemplo, comer carne es prohibido Ya. cuando voy a hacer Alta montaña. alta montaña. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita más energía para digerir, me imagino. Lo que pasa es que es proteína. Ya. Proteína, nosotros necesitamos carbohidratos. Entonces la proteína en nuestro cuerpo se demora en la Ya. digestión y Ujú. todo eso. Entonces, el secreto siempre, bueno, yo siempre llevo es al antiguo, la panelita o el chocolate, que siempre tiene que estar en nuestra mochila. Ya. Siempre subir con agua y tratar de bajar con agua. El que se acaba el agua en una excursión es porque o no se preparó o no piensa. O sea, siempre nosotros tenemos que pensar en que si subí con agua, tengo que regresar con agua. Si subí con comida, tengo que regresar con algo de comida. O sea, siempre tenemos que estar preparados para que tal vez me quede arriba y tengo que tener reserva. Ya. Ese es uno de los preparado también, aspectos que tiene que estar, sí. Qué bueno, Marquito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esta locura de subirse a las montañas? ¿Hasta cuándo va a tener esa predisposición y como yo digo, ¿no? Esa mentalidad de subir? Y lo hablo como locura porque, como le digo, yo desde esa experiencia que tuve con el Imbabura, lo veo así, ¿no?
He hecho 2 veces, creo, el Fuya Fuya. Es muy bonito también, muy hermoso, al menos cuando se llega y todo está despejado, pues se puede ver todas las cumbres de las montañas desde ahí, ¿no? Y es bonito, es muy hermoso. Le digo, esa ha sido la única montaña porque obviamente, como dice usted, es amigable, hay senderos, casi todo es visible, entonces uno se puede hacer ese tipo de ascensos. Pero el Imbabura, en cambio, es más complejo. ¿Hasta cuándo piensa Marco seguir ascendiendo montañas? Sería imposible decir hasta cuándo Dios nos dé estado físico, nos permita, pues no. Creo que es algo que nunca lo dejará mientras pueda caminar. Es más, con nuestro club siempre estamos llevando gente y la diferencia es que hoy el andinismo también ya es un emprendimiento que muchos colegas, muchas agencias lo hacen y como que le corre también a los aficionados, ¿no? Por los costos, por supuesto, ¿no? Y por la seguridad que dan también. En cambio, nosotros siempre estamos haciendo vaca, como se dice. ¿Cuántos estamos? 5, estamos 10. A tanto nos toca repartirnos y vamos. Todos. Si el transporte, un ejemplo, cuesta un valor X, de acuerdo al número de... O sea, siempre estamos motivando a que se unan y sigan. Y ver corazones felices, porque quien llega a cualquier cima, o como se dice, les invitamos a los trepacerritos, Eso le iba a decir. es a verles, porque uno, bueno, ya se está bien cuando se les ve y la emoción que llega, y pues es mucho más, o sea, lo logré, Gratificante. uno más, ojalá No decaiga. no decaiga. No regrese con el ex. Marquito, ¿cómo contactarles a ustedes para ver, por ejemplo, si yo estoy interesado en hacer una cumbre y me interesaría hacerlo con ustedes, con el Club Fuya Fuya? ¿Cómo contactarles a ustedes y saber, por ejemplo, la agenda? Porque me imagino que ustedes ya deben tener una agenda en la cual ustedes digan el mes de octubre al Imbabura, en noviembre al Fuya Fuya, en diciembre al Cayambe. Bueno, nosotros por lo general el último domingo de cada mes tenemos una salida larga que le llamamos. Ya, En este caso, la próxima semana, el 28, hay una salida al Chimborazo, pero es a donde estaba Baltasar Ulla. ya, O sea, hoy el contacto es con el yerno que está en lo mismo, entonces los compañeros irán a disfrutar, irán a sacar, a bajar el hielo al hielero. Sí, con Ya. el hielero, van a hacer esa experiencia bonita que no es de tanta esfuerzo físico, pero sí vivencial, Ya, el salida de este. En el próximo, en octubre, ya en el caso mío y de algunos ya tenemos segregadas 2 caminatas que igual lo hacemos siempre, que es la esperada de Mojanda Arriba, que es al final de octubre, y una antes que también es la de Minas Pataquí, ya. que es una belleza, igual está. Y noviembre igual está planificado. O sea, siempre nuestro club al final del último domingo de cada mes es una salida Una larga. salida. Y a mediados de mes una corta, como Imbabura, Fuya Fuya, y así, Ya. cosas cercanas. ¿Cómo contactarles? Hay una página en nuestro club en Fuya Fuya. En el Ahí, Facebook, ¿no? sí, o a través de nuestro coordinador general, que es Freddy Morán. Él es el encargado de coordinar todas las salidas y una vez que ya salen con nosotros, se les une al grupo y ahí sí están ya todas las salidas. Ya están informados de la salida. Así que ya saben, amigos y amigas, el Club Fuya Fuya siempre está realizando este tipo de actividades. Si usted no ha sentido la adrenalina, la emoción y la satisfacción de llegar a una cumbre de una montaña, sea cual sea, hágalo y no se pierda de esa experiencia. Yo lo hablo por experiencia propia también. Como digo, he podido hacer unas 2 veces la cumbre del Fuya Fuya y es muy gratificante el hecho de llegar, saber que por ahí se deja, aunque sea un recuerdito, y se pone ahí, hay una crucita, me acuerdo, todavía no sé si seguirá existiendo, hay una cruz que hay en la cumbre, en donde también muestra que ya es la cumbre del Fuya Fuya. Y ahí está, contáctele a don Marco, a Freddy también, que son parte de este club,
Y pues ahí podrán ustedes también ser parte de estas expediciones y estas excursiones a las montañas. Marquito, yo le agradezco por haberse dado este tiempo, le felicito por toda esta trayectoria que usted ha tenido. Yo digo, no debe ser para nada fácil el hecho de enfrentarse con una montaña. Es mucho temple, como usted dice, es mucho ñeque, mucho amor propio por esta cuestión del montañismo, del andinismo. Y más bien el hecho de soportar el tema frío, el tema cansancio, el tema condición física, condición climática, todo eso pues conlleva una gran felicitación. Así es que le agradezco por haberse dado cita en esta entrevista, por habernos contado su historia, y déjenos el último mensaje para la gente que le está viendo. Sí, el mensaje es que quienes tengan las ganas de hacerlo, nunca lo duden, porque todos somos capaces. Yo cometí alguna vez un error de verle a una señora gordita, mucho peso, y de dudar. ¿Ya? ¿De qué iba a llegar? Y fue la persona que llegó adelante de los demás. Entonces la corporación, el estado anímico de uno, el decir si puedo, siempre manda. Y el mensaje final, que quienes los hagan, cuiden a donde van, que no dejen basura. Al menos nosotros siempre estamos bajando. Así encontremos un papel de caramelo, estamos bajando la basura, porque sí hay gente que lo deja. Que cuando tengan ustedes la oportunidad de irlo, cuiden sus árboles, sus plantas, que disfruten, pero que no lo contaminen, porque allá está nuestra agua de nuestras ciudades, allá están las últimas reservas que tendremos, pues no de agua. Marquito, le agradezco mucho por haberse dado este tiempito para contarnos su historia, y pues esta ha sido la entrevista con Marco Cabascango, un apasionado del andinismo, un apasionado del deporte. También en algún tiempo fue dirigente de un club, del Club Jacinto Collahuaso, dirigente barrial también allá en Otavalo, un peleador un luchador de las causas justas, y ahora pues dedicado también al andinismo. Así es que les agradecemos a ustedes por habernos dispensado con su sintonía. Recuerden, todos los domingos, 8 de la noche, estamos aquí con un invitado que tiene que ver con el deporte, con lo que nos inyecta optimismo. Siempre cuando salgo de estas entrevistas salgo con otro semblante, a pesar de todas las cosas y todo la carga emocional que se tiene la semana. Así es que les agradecemos. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que aproveche, haga andinismo, haga deporte, abrace a la persona que tenga al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto, pero sobre todo haga actividad física, que eso le va a permitir vivir una adultez y una vejez digna. Así es que estaremos con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.